Suele ser creíble el que, como yo no me dedico ni a construir, ni soy aparejador, ni soy arquitecto, ni vivo de esto, de defender al Passive House, pues tiene que ser que si lo defiendes así es porque crees. Entonces, como yo he tenido la suerte de tener la experiencia de vivir esa experiencia pasiva en casa de mi hermana, en Carrión de los Condes, donde hace un frío de -10 grados y en verano te puede hacer 30 grados y donde hay un cambio de temperatura que de 30 grados te baja luego en verano a 10, ¿vale? Donde hay Ya. esos cambios tan radicales de temperatura, cualquier vivienda sufre. Pero lo bueno es que es un edificio que se mantiene, no sufre por los cambios climáticos tan graves, que además no sé si por el cambio climático, porque ya eso tampoco soy especialista, pero cada vez es como las temperaturas son más radicales, pues es como que el edificio vive independientemente de lo que pase fuera, ¿vale? Entonces eso es muy bueno, ¿sabes? Porque al final que se mantenga la temperatura, la calidad de vida también, porque esos cambios de temperatura a mí, por ejemplo, me afectan mucho de un aire acondicionado, del coche, frío, calor, frío, calor. Ahí dentro se mantiene independientemente de lo que haya, ¿no? Entonces, que yo haya vivido la experiencia en casa de mi hermana, que haya decidido montar unas oficinas y después de todas esas experiencias, incluso volver en Valencia a tener que tomar la decisión de construir mi propia casa y decidir también casa pasiva, pues creo que queda claro que lo recomiendo al 300%, independientemente del lugar donde vivas. Porque esto es bueno para sitios cálidos o sitios fríos. Por ejemplo, en Valencia hay mucha humedad. Entonces, ¿cuánto de bueno es la humedad? Quitártela de encima, porque a veces la humedad es la que te hace creer o más calor o más frío, y aquí estás exento de humedad, la humedad está controlada, con lo cual también te evitas eso, ¿no? Entonces, de verdad, yo que no soy médico al sector, puedo recomendarlo 100% porque la experiencia que he vivido es demostrable, ¿no? De que mi hermana se la hizo, yo he hecho unas oficinas en Valencia y luego he hecho una vivienda personal también pasiva, ¿no? Y no tengo ninguna duda que si por el motivo que sea tuviese que hacer otra, la haría,